en nombre de la Federación Venezolana de Maestros, del Magisterio Venezolano, del sector, Colegio de Escolar en Venezuela, Colegio de Profesores de Venezuela, FENATEP, FETRA Enseñanza, FETRA Magisterio, y la Federación de Educadores de Venezuela. Queremos darle las gracias a los medios de comunicación por su asistencia hoy, cuando en nombre de la Federación Venezolana de Maestros, por supuesto, la cual represento, quiero en nombre de estas federaciones hoy vamos a fijar nuestra posición en cuanto al inicio del año escolar y la serie de anuncios que ha hecho el Gobierno Nacional a través del Ministerio Popular, Ministerio de Educación, a través del ministro Elías Jaúl. Nosotros creemos que esto no puede ser un año escolar normal. Todo lo contrario, con la gran cantidad de problemas que está atravesando el país, imposible que esto sea un año escolar normal. La situación económica por la cual estamos atravesando los venezolanos y fundamentalmente los educadores, la inflación galopante que hay en el país, que se ha devorado los salarios por completo de los docentes venezolanos, indudablemente hacen que este año escolar no sea un año tan positivo como lo están planteando desde el Ministerio de Educación. Existen muchos problemas económicos en el sector educativo. La inflación ha devorado los salarios. Nosotros tenemos que una canasta alimentaria de agosto que está en el orden de los 2 millones de bolívares, ¿verdad? En agosto, para comprar los productos básicos para alimentar a una familia, está en el orden de los 2 millones de bolívares, cuando el sueldo de un docente uno es de 277 bolívares apenas, lo cual significa que nosotros tenemos un déficit en nuestro salario de 86,2% de déficit salarial. Y si nosotros comparamos este salario del educador de 277.000 bolívares en docente 1 con la canasta básica familiar, que ya está rondando los 3.900.000 bolívares, indudablemente que este déficit se eleva a 90,6% en el salario del educador, lo cual indudablemente mantiene empobrecido a los educadores venezolanos. No basta con la serie de aumentos que el gobierno ha dado a través del presidente de la República y los aumentos que nosotros hemos logrado a través del contrato colectivo. Ningún contrato colectivo ni ningún aumento salarial podrá resolver el problema económico que tienen los educadores y los trabajadores venezolanos, mientras este gobierno no entienda que tiene que cambiar su modelo económico para que realmente exista producción en el país y para que el proceso inflacionario se frene de una vez por todas y los venezolanos podamos vivir tranquilamente, los venezolanos podamos acudir a los centros de abastecimiento de alimentación a comprar nuestros alimentos con el sueldo que tengamos para ese momento. Mientras esto no suceda, nosotros seguiremos en pobreza extrema, porque en eso estamos los educadores venezolanos. El educador venezolano se ha visto en la necesidad de vender sus enseres, sus carros, sus lavadoras, sus neveras, para hacerle frente, por supuesto, al problema alimentario. Eso para nosotros es preocupante y queremos denunciarlo ante el país y queremos decirle al ministro de Educación que no se ufane de decir que el magisterio venezolano está bien remunerado, que no se ufane de decir que el magisterio venezolano tiene una buena protección social, porque no la tiene. Nosotros tenemos
una protección, no tenemos protección social. En primer lugar, tenemos un instituto de previsión social que se llama IPASME, un instituto que ha sido enterrado por la corrupción, por la mala gerencia, un instituto que no le presta ningún servicio a los educadores y sus familiares. Y para colmo de males, nosotros dentro de nuestra contratación colectiva hemos incluido una serie de elementos de orden social, como un seguro de hospitalización, cirugía y maternidad, como un seguro funerario, como un programa de alimentación y un programa de vivienda, que han sido letra muerta en la contratación colectiva y que no se le ha dado la importancia que esto tiene y que el espíritu con lo cual fue creado, por cuanto era precisamente para que el educador pudiera mantener, pudiera sostener el déficit de salario que se le debe presentar en el futuro. Nada de esto se ha hecho, por lo tanto, el Ministerio de Educación sigue en deuda con los educadores venezolanos en cuanto a estos sectores. Otro drama que se le presenta a los padres y representantes en Venezuela, y de ello, por supuesto, no escapamos los educadores que también somos padres y representantes, fundamentalmente las maestras, que muchas veces tienen que asumir el papel de madre y padre, es precisamente el costo de la canasta escolar, de la canasta básica escolar. Los docentes, los maestros, los trabajadores venezolanos, los padres y representantes tienen que escoger entre si mandar a sus hijos a la escuela o darles de comer. Y eso es triste en un país con tantos recursos como tiene Venezuela. Hoy en día, para tú enviar si tú tienes 3 hijos, uno en preescolar, otro en básica y uno en media, tienes que gastar alrededor de 4.288.239 bolívares, porque mandaron a un alumno, comprarle a un alumno los textos escolares, los útiles escolares, los uniformes, etcétera, etcétera, a un alumno preescolar cuesta nada más y nada menos de 1.286.000 bolívares. Para mandarlo a un alumno a la educación básica cuesta 1.292.715 bolívares. Y para mandarlo a un alumno que esté estudiando en media diversificada, el costo es de 1.709.493 bolívares. Es decir, que tú tienes que gastar 4 millones de bolívares, 288.239 para que tus hijos puedan estudiar. Entonces, nosotros hacemos un llamado urgente al Ministerio de Educación, porque ese bono de 250.000 bolívares o 255.000 bolívares que han anunciado que le van a dar a la familia para el inicio del año escolar, señores, eso no le alcanza ni siquiera para comprar un par de zapatos, que hoy está en 150.000 bolívares. Hoy, y no para todos. O sea, 155.000 bolívares, un par de zapatos para un niño que vaya a la escuela. Entonces, de tal manera pues, que esa no es la solución al problema. La solución al problema es la creación de políticas públicas, que den al traste con una educación que realmente sea gratuita, que realmente una educación donde todos nuestros alumnos y alumnas, independientemente de su clase social, tengan la misma educación y puedan asistir al centro educativo a recibir una educación de calidad y no una educación a media. Nosotros, en este sentido, le hacemos un llamado al Ministerio de Educación para que realmente se enseñe pues, y realmente cree políticas, no baños de agua caliente, para que realmente los alumnos puedan ir a la escuela a recibir una educación de calidad. Estamos muy preocupados en los gremios educativos porque nuevamente comenzamos un nuevo año escolar con la desorganización. Una desorganización que la hemos visto durante los últimos años. No es posible que a estas alturas del juego, cuando ya van a comenzar
las actividades escolares, no existe un calendario escolar. Nosotros nos preguntamos, ¿cómo van a planificar los maestros y maestras, los profesores, sus clases para el año escolar en este año? Si no hay un calendario escolar, ¿cuáles son los días de actividades que van a utilizar para una cosa o para otra? ¿Cómo planifican? ¿Cómo organizan? ¿Cómo realmente los maestros pueden dar educación de calidad si no tienen una organicidad en cuanto a los contenidos que tienen los contenidos que tienen que impartir en cada uno de los salones de clase? Entonces, no es posible que no exista el calendario escolar a esta altura. Esto nos demuestra a nosotros la falta de organización que existe en el Ministerio de Educación y, por supuesto, que esto va a repercutir en la calidad de la educación en este nuevo año escolar. Nosotros hacemos un llamado al Ministerio de Educación para que realmente saquen cuanto antes el calendario escolar para que los docentes puedan planificar sus actividades dentro del aula escolar. Eso en este momento no existe. Y en segundo lugar, también queremos manifestar nuestra preocupación por la cantidad de alumnos que van a dejar de ingresar en este año escolar. Nosotros no estamos de acuerdo con las cifras que ha dado el ministro Elías Agua en cuanto al aumento en la matrícula escolar en la educación pública, porque es falso. No van a ingresar esa cantidad de alumnos, todo lo contrario. Si nosotros tomamos en cuenta las cifras dadas por el antiguo ministro de Educación, Rodolfo Pérez, que ahora es un flamante constituyentista porque lo premiaron dándole un cargo de diputado a la constituyente, que fue de 7.446.515, que dijo que habían ingresado, alumnos que habían ingresado en el año escolar, y comparamos la que el ministro está dando en este momento, que son 7.195.335 alumnos que van a ingresar en este año. Entonces el déficit, no hay aumento, hay un déficit de 251.180 alumnos que no sabemos dónde están, que no sabemos si se fueron para la educación privada, que creemos que no, porque ya la educación privada dijo que su matrícula ha disminuido, entre otras razones, porque los alumnos se han ido del país. Entonces nos preguntamos, bueno, ¿dónde están estos 251.180 alumnos que no van a ingresar a la educación pública en este año? ¿Dónde están? Nos preocupa eso, porque los alumnos pueden estar en manos del AMPA, en manos de la drogadicción, en otras manos, y eso por supuesto nos preocupa que nuestros jóvenes, que lejos de estar recibiendo educación para servirle al país, para el desarrollo del país, estén por supuesto no asistiendo a la escuela, muchas de estas cosas por lo que ella anteriormente. Muchas de estas cosas porque los padres no quieren para enviarlo a las escuelas, porque no tienen comida en su casa, porque no tienen comida en su casa. Ahora, nosotros nos preguntamos igualmente, el Ministerio de Educación y el Presidente de la República anunció con bombos y platillos una cantidad de dinero para el sistema de alimentación escolar. Bueno, nosotros nos preguntamos, ¿de dónde van a sacar los alimentos si es que no hay alimentos en el país, ni siquiera para la población? Entonces es seguro que el plan de alimentación escolar va a funcionar en las escuelas públicas. Nosotros creemos que no. Y esto realmente es grave, es sumamente grave, porque en primer lugar va a traer una deserción escolar tremenda. Y en segundo lugar, vamos a tener ahora alumnos, si los alumnos se desmayaban antes, por la desnutrición que existe, que de acuerdo a los institutos que investigan esta materia, hay un 60% de desnutrición en el país, de los ciudadanos en edad escolar, 60% de desnutrición. Y un alumno desnutrido es un alumno que no puede asimilar una educación. Por lo tanto, esto es preocupante también para nosotros. Esto significa que
significa que realmente aquí se nos va a presentar un problema muy grave en los centros educativos en el futuro. En el futuro, ¿por qué? Por cuanto nosotros estamos completamente, es más, nosotros quisiéramos y hacemos votos para que estemos equivocados, y realmente en los planteles educativos funciona el sistema de alimentación escolar, porque es una necesidad para nuestros alumnos, es una necesidad inclusive para nuestros docentes también. Pero sabemos que la realidad es otra. ¿Por qué? Porque los alimentos no existen. En este momento no existen alimentos en el mercado. ¿De dónde lo van a sacar para el sistema de alimentación escolar? Eso nos preocupa y por eso queremos denunciarlo para que se tomen las previsiones necesarias, y lo estamos haciendo con tiempo. También queremos denunciar estas federaciones, acá presidente del magisterio, que consideramos extremadamente discriminatorio y excluyente que se distribuyan solamente 1 millón de morrales, los famosos morrales, estos que van a contener implementos escolares, etcétera, etcétera. Bueno, si estamos hablando que son 7 millones de alumnos que se van a incorporar al sistema escolar, entonces vamos a dejar fuera estos morrales a 6 millones de alumnos. ¿Por qué? ¿Cuál es la razón? Nosotros no podemos permitir que se dé a que se discrimine a la sociedad venezolana, a nuestros alumnos, por esta razón, y más aún cuando aún están exigiendo un documento anticonstitucional, como es el llamado Plan de la Patria, el Carnet de la Patria, para poder entregar ese morral. Nosotros queremos, y así lo aseguramos, que el único documento que se le tiene que exigir a cualquier venezolano es su cédula de identidad. Ese es lo que le da derecho a recibir los beneficios que el Estado otorga en cuanto a la educación. Ese morral educativo tiene que ser para los 7 millones de alumnos y no para 1 millón de alumnos escogidos a dedo y escogidos por las mafias existentes dentro del gobierno nacional. También queremos denunciar que siguen los problemas con las plantas físicas. Los centros educativos, nosotros tenemos la información del Instituto Nacional de Estadística que es mentira que se ha reparado la cantidad de centros educativos que el ministro anunció. De acuerdo al Instituto Nacional de Estadística, solamente fueron recuperados, reparados, remozados, como lo querramos llamar, 329 planteles de los 25.000 planteles que tiene el Ministerio de Educación. Esto, por supuesto, es una cifra insignificante. Esto, por supuesto, sigue creando un ambiente de trabajo inhóspito para nuestros educadores, sigue creando un ambiente no acorde para el proceso de enseñanza y aprendizaje de nuestros niños, niñas y adolescentes. Por lo tanto, sigue repercutiendo y va a repercutir sobre la calidad de la educación en el país. La pena pues que nosotros queremos denunciar todas estas cosas. En cuanto al proceso de transformación curricular, es una de las cosas que se ha venido planteando en los últimos tiempos. Nosotros queremos decir responsablemente que no hay ninguna reforma curricular. Y nosotros desconocemos, en el día 19 el martes 19, la Asamblea Nacional Constituyente aprobó una constituyente educativa que está dirigida por una persona que desconocemos totalmente quién es. Una persona que nunca la hemos visto en el ambiente escolar, nunca la hemos visto en el ambiente gremial, ni nunca la hemos visto en el ambiente educativo. Entonces, no sabemos quién es, no sabemos dónde se hicieron esos 4.097 comités constituyentes que anunció el ministro Jaume. ¿Dónde se hicieron para que realmente exista una constituyente con gente que no sabe, que se va a poner a inventar
en cuanto a lo que es la educación, y por lo que nosotros oímos decir allí en la Asamblea Nacional Constituyente, pareciera ser que es que el Ministerio de Educación va a absorber a todos los educadores del país, incluyendo los educadores al servicio del Estado, de los municipios y quizás de la educación privada. Entonces, nosotros queremos una respuesta con respecto a esta situación, porque estamos seguros que el Ministerio de Educación, que no puede con la carga actual de docentes y alumnos, la carga económica, que no puede con esta carga introducir una nueva carga económica de docentes, etcétera, etcétera, por supuesto que lo que va a hacer es crear un problema más grave de lo que existe en el país. Por lo tanto, nosotros llamamos a los constituyentistas educadores que están allí. Ahí están los educadores, ahí está el presidente de SINAFUN, que es un supuesto defensor de los derechos de los trabajadores. Bueno, que nos explique él, que ha compartido con nosotros algunas luchas lineales, qué significa esto, qué significa esta constituyente educativa, qué es lo que van a hacer con esta constituyente educativa, porque tememos y presumimos que esa constituyente educativa puede hasta pretender eliminar los gremios educativos, los sindicatos educativos y quizás los sindicatos que existan, que somos los defensores de los derechos de los trabajadores venezolanos. Por ello, alertamos a la población, alertamos a nuestros educadores a que realmente estemos pendientes de estas decisiones alocadas, estas decisiones que no tienen ningún sentido común, para que realmente, si tenemos que dar la lucha, la haremos, la vamos a dar para defender lo que nosotros hemos conquistado durante más de 80 años, que es el derecho a defender la reivindicación de los trabajadores de educación. El magisterio venezolano sigue reclamando el 17% de aumento salarial que se le negó en el mes de octubre de 2016. ¿Por qué lo estamos reclamando? Porque no ha habido una respuesta concreta, no ha habido una respuesta del ciudadano, del ministro saliente, del por qué. Si el 17% estaba presupuestado, ¿por qué no lo pagó? Nosotros creemos que hay un escamoteo ahí, está un escamoteo que realmente no está bien aclarado, y realmente nosotros pretendemos y creemos y vamos a seguir luchando por este 17%, porque fue un acuerdo de un contrato colectivo, porque realmente fue un acuerdo establecido entre el patrón del Ministerio de Educación y los gremios educativos. No vamos a abandonar esta lucha, así como no vamos a abandonar la lucha porque haya una mejor seguridad social, porque el IPAME funcione, porque funcione el HCM para los educadores, porque funcione el seguro funerario y porque funcionen otras cosas que realmente contribuyen a que los docentes y sus familiares tengamos una buena seguridad social. Y por último, queremos hacer un llamado al gobierno nacional. Aquí no hay educadores de primera ni educadores de segunda, ni mucho menos de tercera. Los aumentos que el gobierno ha dado a través de decretos presidenciales no han llegado a los estados, no han llegado a las gobernaciones. Por lo tanto, los docentes de las gobernaciones y de las alcaldías no han recibido estos aumentos y se mantienen peor pagados que los docentes nacionales. Por lo tanto, le seguimos al gobierno nacional que de una vez por todas envíe los recursos a estos gobernadores para que puedan cumplir, ¿verdad?, con los aumentos decretados por el gobierno nacional. Muchas gracias. Nosotros queremos rechazar contundentemente las violaciones que se le han hecho a nuestros contratos colectivos. El pasado 24 de agosto, en épocas de vacaciones, cuando está prohibido por una sentencia del Tribunal Supremo de Justicia legislar sobre la materia educativa,
inclusive cuando Aristóbulo era el ministro de Educación, las federaciones que representan al sector administrativo, que representan al sector obrero, y SINAFUN, una sola organización representante del magisterio, en un acta donde fuimos excluidos estas ocho organizaciones sindicales que estamos aquí presentes, que somos firmantes de esta convención colectiva. Allí se modificó el contrato colectivo de forma unilateral, siendo esto una falta de respeto, siendo una falta de reconciliación y dando al traste con un instrumento que fue creado para defender a la clase trabajadora, que fue creado no solamente para defender a los educadores, sino para que juntos, unidos, en un solo bloque, defendiéramos a la clase trabajadora. Dieron al traste con este instrumento tan importante. ¿Por qué? Porque le quitaron con esta acta que firmaron, excluyendo a los gremios docentes, que con esta acta que firmaron, dieron al traste con este instrumento tan valioso y dieron al traste con el carácter unitario que tenía el contrato colectivo que firmamos el pasado en el 2015. Por ello, nosotros vamos a reclamar ante el Ministerio de Educación y ante los órganos competentes esta falta de respeto, esta carece de legitimidad y legalidad, porque ahí no estamos presentes los gremios educativos, que somos los que tenemos que fijar posición en cuanto a nuestra tabla de salario. La tabla de salario le corresponde modificarla o fijarla al sector educativo y no al sector administrativo, mucho menos al obrero. Por eso vamos a reclamar ante las autoridades esta falta de respeto y esta ilegalidad.